Ok, ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy. Nuevamente buenos días y comenzamos. Comenzamos con estadística. No hemos visto aún los, los problemas prácticos o los ejercicios, para no decir problemas, ya tantos problemas tenemos. Los ejercicios prácticos. Yo espero poder hacer también algunos videos, estoy haciéndome pedacitos para que pueda yo hacer algunos videos con respecto a estadística y pueda proporcionarles los ejercicios, ¿no? Me parece que ahorita vamos a ver dos temas, que es utilidad de la estadística en el campo de la educación. Es la sesión 3, 1.4, y tenemos dos lecturas. Dos lecturas. Las lecturas han sido muy sencillas, ¿no? Han sido muy sencillas, entonces no siempre va a ser así. Vamos a empezar a hacer trabajos. Espero que podamos avanzar más rápido para que después solamente nos dediquemos a eh, al trabajo ya de más práctico, ¿no? De ejercicio. Pero bueno, entonces me gustaría que empezáramos como siempre participando eh, para que de ahí ya trabajemos, ¿no? Como les dije, son dos temas muy sencillos, son dos temas muy sencillos y pues bueno, a lo mejor no tardamos demasiado. No sé si tengan alguna duda, y si tienen alguna duda háganla saber o externenla, y si no, me gustaría que participaran con con la lectura que hicieron. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien quiere participar con respecto a la lectura o a las lecturas que realizaron. O le pido a alguien que participe. Bueno, comprendo que me parece que está el clima muy raro. Hoy está lloviendo, entonces es posible que tengamos algunas interferencias o algunos cortes con respecto a la entrada a la clase. Pero bueno, no sé, Joana, ¿nos podrías comentar algo de la clase? Sí, profe, yo digo que sí está fallando, bueno, porque de este lado sí está lloviendo y yo lo escucho a usted, pero también se va entrecortando. Sí, Y bueno, creo que sí es el internet, sí, 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 de hecho también aquí está lloviendo. en serio. Mm, ajá. Sí, pero pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a tratar de recuperar, ojalá y podamos hacer la clase, eh, pues la podamos llevar. Ya ayer no pudimos, pero hoy esperemos que sí. Adelante, coméntanos algo. Pues acerca como de las dos lecturas en general, nos habla que la utilidad de la estadística es muy importante en el campo laboral, como ya lo habíamos visto en clases antepasados, ya que nos facilita el proceso del trabajo profesional y también bueno, nos comentaba en la lectura del proceso de la investigación de la estadística y esta decía que primero hay que identificar el problema, después saber llevar el control de las variables y elementos y también decía que hay que llevar una formulación de hipótesis y objetivos y de esta manera podríamos compararlo como los resultados para una dicha solución. También nos hablaba de que hay que llevar un control de variables, de cantidad y también
de analizar si los resultados son válidos o no lo son. Y también nos hablaba del contraste de hipótesis que decía que, bueno, en este hay que comprobar los objetivos y la comprobación de que estos sean de utilidad dentro de la estadística, bueno, utilizando la estadística. Ujú. Y pues, ajá, yo comentaría sobre el proceso de investigación de la estadística. Ok, ok. Sí, en realidad lo que habla la estadística es de que, pues como tú lo mencionas, que se dedica al estudio de ciertas cosas o para que la investigación tenga validez. En este sentido ya está hablando de, como ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, de la investigación cuantitativa, ¿no? Ujú. Para que una investigación cuantitativa sea eficaz, necesita estar comprobada, ¿no? Necesita estar comprobada. Es decir, que se pueda demostrar cuantitativamente, con números, ¿no? Posiblemente con porcentajes, etcétera, ¿no? Esa sería una investigación válida, ¿no? Válida desde el punto de vista científico, ¿no? Desde el punto de vista de la comprobación, del punto de vista tácito, es decir, que podemos palpar o que podemos demostrar con respecto a números cuantitativos. Es decir, eh, si yo les pregunto, ¿cuál es el problema de la deserción escolar en la universidad donde nosotros estamos? Entonces, si vamos a hacer esa investigación, nosotros podríamos hacer inferencias. Es decir, puedo poner una hipótesis. Mi hipótesis primera, o sea, trato de responder eso que yo ya estoy infiriendo con una hipótesis, o eso que yo voy a investigar con una hipótesis. Por ejemplo, podría decir, eh, el contexto de la escuela es que está muy lejos en el municipio de Iztacamacitlán. Hay pues solamente hay un transporte, y mi hipótesis de por qué muchos de los estudiantes o algunos de los estudiantes desertan de las carreras es: uno, porque queda lejos; dos, esa es mi primera hipótesis, ¿no? Dos, porque es un poco cara la institución, ¿no? Tengo dos hipótesis. O tres, podría decir porque no se acostumbran a la forma de estudio dentro de la institución. O cuatro, podríamos poner que porque la escuela no tiene una institución como tal, ¿no? Entonces, yo estoy infiriendo o estoy poniendo como hipótesis esas posibles respuestas, ¿no? Esas posibles respuestas. Ahora, para que esas respuestas yo las pueda desmentir o pueda yo asegurar que era cierto lo que yo dije o lo que yo propuse o la hipótesis que yo tenía o la inferencia que yo tenía, es precisamente pues investigando con todos aquellos que están desertando o van desertando, a hacer una investigación de por qué ellos hicieron esa deserción, ¿no? En ese sentido, quizás eh, nos lleve todo este proceso estadístico con, con ya todo una metodología, nos lleve a saber de manera real que efectivamente es porque no tienen mucho dinero y están muy lejos, ¿no? Están muy lejos. Y entonces pues, podemos decir que el 70% de los encuestados o el 70% de los investigados o del objeto de estudio con respecto a esta muestra de los que están desertando, efectivamente no tienen el medio económico para, para precisamente seguir estudiando, y por eso desertan, ¿no? Todo eso se necesita hacer mediante un proceso estadístico.
lo que trato de decir es que para que esto tenga validez, sí necesitamos nosotros tener en primera instancia un grupo de muestra de una población de lo que queremos estudiar, es decir, de la población, la muestra de estudio que queremos saber con respecto a los que desertan. Y de esa muestra, entonces, hacer la investigación, hacer la captura de datos, la captura de información y después hacer los ejercicios correspondientes a lo estadístico para finalmente demostrar de manera tangible que efectivamente eran precisamente una de esas hipótesis que nosotros pusimos al principio. No sé si me explico ahí con respecto a esta forma de hacer investigación. Ahora, en este caso, en el caso de la estadística, estamos trabajando precisamente el método científico, ¿no? En el sentido de que necesitamos, como ya lo comenté hace un momento, corroborar los datos, que los datos sean fiables, ¿no? Que los datos sean fiables, que efectivamente tenga yo la justificación de que todo eso que ya hice, que toda esa investigación que ya hice, me arrojó un resultado. Ahora, ¿para qué me sirve esa investigación? Ya sé que la mayoría de los muchachos tiene problemas económicos y no puede viajar lunes, martes y miércoles a la universidad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se hace entonces? ¿Para qué me sirven esos datos? Ya se lo muestro a la dirección de la escuela, ¿no? Bueno, pues ¿para qué me sirven esos datos? Pues específicamente para poder tomar alguna decisión que tenga que ver o se relacione directamente con la deserción escolar. Es decir, bueno, la dirección de la escuela toma la decisión de que no puede permitir que los jóvenes sigan desertando, sobre todo porque somos una institución pequeña, ¿no? Y entonces junta al consejo escolar, junta a los profesores, redacta quizás un documento donde va y solicita apoyo a la presidencia, solicita apoyo al transporte, etcétera, etcétera. Se toma una decisión, ¿no? Para intentar ayudar a estos jóvenes que vienen a la institución, ¿no? En ese sentido ya se está tomando una decisión. Para eso me sirve la estadística, ¿no? Para tomar decisiones desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista objetivo, ¿vale? No desde el punto de vista subjetivo, sino desde el punto de vista objetivo, es decir, desde los datos que yo ya estoy viendo dentro de mi investigación que estuve haciendo, ¿no? Ahora, podemos hacer otro tipo de investigación. Podemos hacer otro tipo de investigación. Por ejemplo, algo más ambicioso. ¿Cuántos de los jóvenes en edad escolar del bachillerato egresan y estudian una licenciatura, ¿no? Estudian una licenciatura. Más concretamente dentro de la universidad donde estamos nosotros. Bueno, pues entonces tendríamos que hacer tendríamos que recuperar datos. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, que bueno, ahorita tengo 4 en la pantalla, espero que todas me estén escuchando, que no se les haya ido el internet, pero si yo les preguntara a ustedes, a ver, de sus grupos, ¿cuántos eran en sus grupos? No importa que no hayan salido el año pasado, sino cuando salieron, ¿no? Y a lo mejor Joana me dice, bueno, en mi grupo somos 30 o éramos 30. Ya tenemos un dato ahí.
¿sale? Solamente de una persona, un dato. Ustedes son mi muestra, digamos, de diferentes poblaciones. Entonces, tengo una muestra de 1 de una población X, tengo una muestra de 1 de una población Y, tengo una muestra de 1 de una población Z, y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, tengo 4 muestras ahorita. Esas 4 muestras me van a dar datos porque tienen información. Entonces, Joana me dice 30. Éramos 30 en mi escuela, ¿sale? En la escuela tal, 30. Itzel me dice, no, nosotros éramos 25. Bueno, Gisela me dice, nosotros éramos 50. Muy bien, ya tengo 3 datos. Bere me dice, nosotros éramos 22. Tengo 4 datos, ¿sale? Todos me dan un número. De esos 4 datos, ya tengo un número. Ahora les puedo pedir más datos específicos. Por ejemplo, de esos 30, ¿cuántos eran varones y cuántos eran mujeres, señoritas? ¿Cuántos eran varones, cuántos eran señoritas? ¿No? Me dan esos datos y entonces ya tengo más datos. De una sola muestra voy obteniendo más datos. ¿Sale? Bueno, de esos datos que estoy obteniendo, vamos a sacar también de ahí un tercer dato, que es el de cuántos de ellos saben ustedes que siguen estudiando, ¿no? Y cuántos de ellos que están estudiando, bueno, son señoritas y cuántos son varones, ¿no? Y entonces podemos ir sacando esos datos y después de ahí hacemos una media, sacamos la media para sacar después una estadística de cuál es el promedio general de aquellas personas que están estudiando, ¿no? ¿Cuál es el promedio general de aquellas personas que están estudiando? Y lo sacamos en porcentaje quizás, y lo sacamos en una representación gráfica, ¿no? Y entonces quizás después de analizar todos esos datos, nosotros veríamos que quizás en el caso de Joana, del 100% que eran 30 alumnos, del 100% que eran 30 alumnos, solamente de su escuela están estudiando quizás el 10%, ¿no? Solamente están estudiando el 10%. ¿Y cuánto es el 10%? 3 personas, ¿sale? 3 personas. Y de esas 3 personas, solamente una persona es mujer. 2 son varones y una es mujer, ¿no? En este caso ella, ¿vale? Ella es la única mujer que sigue estudiando. Ahí podemos seguir tomando datos y así podemos hacer con todas y todos, con todos estos datos que ustedes me dan, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos decir que hay una desigualdad en el sentido educativo con respecto a las personas que están estudiando en los diferentes contextos dentro de un estado o dentro de una comunidad o dentro de un espacio geográfico, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, podríamos hacer una representación al estado y decir, bueno, es que aquí estamos estudiando tantos y yo conozco a mis compañeros y muchas de mis compañeras querían estudiar, pero se fueron a trabajar y pues bueno, pasaron otras cosas. Podríamos entonces trabajar para bajar un apoyo a los jóvenes que vienen a hacer una encuesta y ver qué posibilidades tienen. Bien, no sé si me voy explicando ahí. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Bueno, entonces, para la próxima clase ya nos va a tocar. No crean que ya nos vamos, nada más les voy a decir que nos va a tocar. Bueno, ya vamos a ver algunas
vamos a ver algunas herramientas como la media, la moda y otras. No recuerdo ahorita todas, pero ya nos toca ver eso. Así que pues les voy a pedir que hagamos el ejercicio este que les planteo, ¿sale? Hagamos el ejercicio este que les planteo. Es más difícil hacerlo así a la distancia, pero podría ser un buen ejercicio para que se resuelva aquí. Yo lo resuelvo aquí, lo grabo y se los envío a ustedes y entonces les pido que hagan un ejercicio parecido, ¿no? Entonces el ejercicio sería con respecto a lo que les comenté, como una tareita, digamos, extra, sería que ustedes en una libretita o en el WhatsApp me envíen el nombre de su escuela, sus compañeros, cuántos estaban de sus compañeros, cuántos eran varones y cuántos eran señoritas, y de ahí, de esos, cuántos siguieron estudiando, o que ustedes sepan que siguieron estudiando, ¿no? Y con esos datos vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sale? Bueno, eso es para después de la clase, ojalá me lo puedan mandar en la tardecita. Y Ok. ok, muy bien. Y de ahí vamos a sacar unos datos para que saquemos la media, la moda, a ver si nos da tiempo ver la varianza, etcétera. Cosas de esas. Bueno, entonces, les decía, para terminar, ya con esos datos podríamos tomar decisiones de qué hacer con respecto a eh, tal o cual problema, ¿no? Bien, le dejo ahí. Muchas gracias, Joana. Le vamos a dar la oportunidad a Itzel. Coméntanos algo, Itzel, con respecto a las lecturas. Sí, profe. Adelante. Bueno, en la lectura, pues, nos comentaba más que nada en cuestión de la utilidad que tiene la estadística. Y pues bueno, como ya sabemos, pues esta no, pues es una herramienta pues para, en cuestión educativa que pues nos ayuda a tener pues mm, una, una buena formación académica, al igual que pues nos facilita el trabajo profesional. Y más que nada, pues con estos los contenidos, bueno, con lo que obtenemos, nos ayuda a tener pues tener un manejo adecuado mediante la institución. Nos señalaba que esta nos sirve para identificar, por ejemplo, pues las medidas antropométricas de los estudiantes, el control de enfermedades más frecuentes en los estudiantes, las estadísticas sociales, estadísticas demográficas, cantidad de alumnos, los niveles de educación, niveles de conocimiento, cantidad de alumnos, y al igual que presenta las asignaturas que generan mayor dificultad en los estudiantes. También nos hablaba que los datos recogidos de deben responder a unas hipótesis u objetivos previamente planteados, ya que pues las tablas y las gráficas pues no significan nada pues sin estos datos. Nos hablaba también sobre que, bueno, las fases del proceso, en el cual pues en esta nos dice que pues tenemos que investigar en primera base pues lo que es el problema de la investigación, en el cual pues lo tenemos que identificar y ver qué estudio estadístico bueno es capaz de ofrecer una respuesta. Nos comentaba sobre la formulación de hipótesis, los objetivos, contraste de hipótesis o comprobación de objetivos, en el cual pues nos dice que como principal pues es tener bien seleccionado
pues la hipótesis del problema para así pues tener como, bueno, de ahí ir partiendo a los siguientes pasos, bueno, que vayan siguiendo. Ok, muy bien, Itzel. Sí, en realidad es eso. Ya les comentaba eso que comenta también Itzel, ya se los estaba yo comentando, de que, pues sí, nos permite saber muchas cosas, ¿no? En este caso, ¿alguien me puede decir qué son las medidas antropomórficas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien investigó algo? Antropométrica Ah, antropométrica, sí, perdón. son las medidas de los alumnos, la talla, la altura y el peso, me parece. Sí, son esas, profe. Ok, ok, bueno. ¿Y para qué nos sirve tener esas medidas o para qué las utilizamos? Pues precisamente para saber cómo están los muchachos de salud, qué es lo que necesitan en el sentido del Estado. Siempre se hace eso en las escuelas para saber, o eso se tenía pensado eh, o eso se nos había dicho en periodos anteriores para saber cómo vienen los niños y poderles dar un desayuno adecuado. Adelante, Gise, ¿quieres comentar algo? Ah, sí, era lo que iba a decir, porque, por ejemplo, a mi sobrinita le pidieron la ubicación, bueno, la dirección de la casa, el peso y la altura para que pudieran ver algo de lo del desayunador. Ah, Ajá. Ujú. sí, sí, sí. Es eso, pues, ayuda para eso. No solamente ahí, no solamente ahí. Recuerden que cuando nosotros vamos a nuestro centro de salud, pues que vayamos por cualquier cosa o solamente vamos a visitar o a pedir, no sé, algunas pastillas o por un dolor de cabeza, no sé, este, siempre las enfermeras lo que hacen es tomarte el pulso, tomarte la temperatura, te miden, te pesan, etcétera, 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 ¿no? ¿Para qué sirven? Bueno, pues es una base de datos que le sirve al Estado específicamente para saber cómo está precisamente eh, el habitante de cierto lugar. En este caso, el INEGI tiene todas esas, todas, todos esos detalles, todos esos datos, ¿no? Que le sirven para tomar ciertas decisiones. Es decir, cómo es que el gobierno federal toma decisiones eh, por ejemplo, de bajar algunos apoyos a la gente mayor, a la gente adulta, es decir, darles una pensión, como se dice de manera tradicional, ¿no? Darles una pensión a los adultos. ¿Cómo sabe que sí tiene la capacidad económica para darles una pensión a los adultos? Bueno, pues precisamente porque el INEGI ha pasado algunos datos o la mayoría de datos de cuánta gente vive en el país y cuánta de esa gente es gente adulta, digamos, ¿no? ¿Cuánta gente es gente adulta? Y entonces se hacen esos cálculos matemáticos. No es nada más, o sea, no es nada más que el gobierno dice, yo creo que le vamos a dar pensión a todo mundo, a todos los ancianos, porque tiene que ver con otras cosas económicas o tiene que ver con ese manejo de la economía, macroeconomía en nuestro país y deben de cuadrar las cosas porque si no nos va a pasar como a nivel país nos va a pasar como a muchos de nosotros nos pasa, ¿no es cierto? Que nosotros decimos, quiero comprar esos zapatos, quiero comprar ese vestido, pero si compro ese vestido o esos zapatos, ya no voy a tener para pagar la renta, por ejemplo, ¿no? Pero dices, bueno, no pasa nada, yo creo que me va a llegar dinero, no hay problema. Y compras los vestidos o compras el zapato o los zapatos, ¿no? Y de repente se llega el día de la renta, pero no hiciste bien tu planeación económica, no hay una estructura económica bien planeada, es decir, no hiciste bien tus ingresos y tus egresos y de repente se llega el día de la renta y no tienes para pagar, ¿no?
En ese sentido, tienes, inviertes en algo, pero dejas de invertir en otra actividad, ¿no? En ese sentido, lo federal, se necesitan hacer todo un manejo de la microeconomía desde la macroeconomía para precisamente no quedar desfalcados, ¿no? Para no quedar desfalcados y poder seguir cumpliendo con todos los compromisos, ¿no? Y esto se tiene que hacer a largo plazo. Tanto es así que el gobierno federal ya institucionalizó los apoyos a la gente mayor, es decir, ya está en algún artículo, ¿no? Ya está dentro, me parece que de la Constitución. Y eso lo tuvo que haber hecho gracias a una inferencia estadística, es decir, hizo todo un proceso estadístico para saber que el país sí puede tener a futuro, sí puede tener esa posibilidad de estar bajando los recursos que de por sí son del pueblo al pueblo, ¿no? En ese sentido, la estadística. Y en ese sentido, esto que les había yo comentado, que sale precisamente de las medidas antropométricas, ¿no? Sabemos que, o el gobierno sabe, cuáles tendrían que ser los alimentos que se deben de bajar a las cocinas o a los desayunadores, creo que se llama, ¿no? A los desayunadores. Gracias a que, pues a que se han tomado esas medidas, ¿no? O sea, se tomaron las medidas del peso, de la estatura, a muchos de nosotros nos toman también de la cintura, del pecho, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, cierro. Le vamos a dar, pues ya para ir avanzando y cerrando, a Gise. No sé si Gise nos puedes comentar algo así ya como a manera más de conclusión. O Bere creo que quiere participar. Bere. Sí. A ver, adelante. Bueno, de acuerdo a las dos lecturas que leímos, pues como dice usted, nos pudimos dar cuenta que sí, la estadística está muy aplicada en el campo de la educación, ya que pues en la primera lectura o en una de las dos lecturas nos decía que pues en la educación se utiliza para tener el control de las cosas, ya sea de las enfermedades de los alumnos o a los que los alumnos están más propensos. Puede ser también para relacionar la cantidad de alumnos o para llevar un control de las materias que se les dificultan más a los alumnos y las materias que son más fáciles para ellos. Nos decía también que es una herramienta que pues facilita el trabajo y como ya lo mencionaron en esta clase, pues es más que nada pues para tomar una decisión, para que pues sí, los datos pues ya sean más favorables y lleguemos a un objetivo deseado. Puede ser, no sé, tal vez en el de asignaturas con mayor dificultad, pues abarcar más horas para, pues para que sea más fácil de entender, pero para eso se tendría que ocupar la estadística, pues para que también pues no sea mucho estrés para los alumnos o así. También nos decía que en el proceso de enseñanza-aprendizaje nos ayuda a determinar un plan de acción, ya sea para que el aprendizaje sea significativo o para que las clases pues estén bien dadas. Y pues en en la otra lectura nos hablaba sobre el papel de la estadística en la investigación, que pues más que nada nos dice que en la investigación se ubica en la identificación y selección de algún problema. Como bien sabemos, pues la investigación es ir más allá a la raíz de un problema y para esto se ocupa la estadística. También, pues un punto muy importante es la formulación de hipótesis y objetivos, ya que pues la estadística exige que haya hipótesis que puedan ser que tengan cierta validez y pues que sean comprobables, ya que pues con los números es más fácil de que
de que esto sea posible. También nos hablaba que hay otros conceptos en el papel de la estadística en la investigación, como el control de variables, la definición de las variables, la comprobación o la toma de decisiones. Ok, ok, muchas gracias, Bere. Sí, efectivamente, también ya lo habíamos mencionado, esta parte de las variables, ¿no? Y quizás no les comenté a ustedes, pero en este ejemplo que les puse hace un momento de las escuelas y de los datos, ¿no? Esas son variables. Tengo una variable que se llama escuela, tengo otra variable que se llama alumnos, tengo otra variable que se llama varones, tengo una variable que se llama señoritas, tengo una variable que se llama estudiantes, quienes siguen estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son las variables, ¿no? Con respecto a las hipótesis, lo mencionaba en el ejemplo anterior de por qué los jóvenes de la universidad están desertando, ¿no? Y ponía yo varias hipótesis. Esas también son importantes utilizar para aceptar o rechazar esas hipótesis. Como bien lo comenta Bere, precisamente para eso nos sirve la estadística. Y además necesitaríamos otra parte, es decir, comprobar que eso que estamos diciendo es fiable. ¿Cómo se comprueba? Bueno, con datos duros, es decir, cuantitativamente. Muchas gracias, Bere. Bien, bueno, si Carlos nos estás escuchando, ponle por favor por ahí en los comentarios, si es que no puedes hablar, ponle ahí en el chat tu participación para que vayamos cerrando. Y bueno, así como conclusión, no sé si nos puedas dar una conclusión final, Gise. Pues ya la mayoría ya lo dijeron, pero pues es una herramienta, la estadística va a ser una herramienta que nos va a permitir tener conocimiento o determinado control sobre alguna situación que se presente en la institución. Con eso vamos a obtener pues la mejora de ciertas situaciones o como dijo Bere, para tomar una decisión que pues, ayude a mejorar las situaciones. Y pues nada más. Ok. Bueno, finalmente, como conclusión, ¿qué es lo que pasa con la estadística? No solamente la estadística en la educación, sino como la estadística en general, que nos permite obtener datos fiables para poder finalmente tomar una decisión con respecto a un problema específico, como bien lo comentaba Bere, ¿no? Con respecto a un problema específico en un contexto específico, con una población específica y en una muestra de esa misma población. ¿Para qué? Pues para efectivamente intentar resarcir o ayudar a resolver el problema de esa población, ¿no? Intentar resolver el problema de esa población o el inconveniente de la misma. ¿Mediante qué? Pues mediante datos específicos que ya investigamos. Ahora, ese problema no se puede resolver de la noche a la mañana. Lleva todo un proceso de investigación. Para eso necesitamos herramientas que nos permitan obtener datos, como son las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas, la observación, etcétera, 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 ¿no? Esos datos los tenemos que capturar en un documento específico que quizás ya exista estadísticamente o que nosotros tengamos que adecuar para poder obtener esos datos, ¿no? Por lo general, si nosotros queremos saber qué es lo que pasa con aquellos muchachos que desertan de la universidad, bueno, tendríamos que hacer una encuesta específica para saber qué es lo que pasa, o mejor aún, una entrevista, hacer preguntas y grabar esa información.
Bueno, pero con tener esa información, con tener esos documentos en papel, ya sea entrevista, encuesta, cuestionario, etcétera, no basta, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues bueno, revisar esa información, sacar los datos o tomar los datos de acuerdo a ciertos parámetros que ya hemos puesto, irlos acomodando y entonces sacar un método estadístico para que nos pueda dar datos efectivos, datos fiables, ¿no? Y finalmente nosotros poder dar una conclusión con respecto a la hipótesis que habíamos puesto o las hipótesis que habíamos puesto al principio de nuestra investigación. Recuerden, y esto es para terminar, que nosotros no vamos a poder hacer una investigación si primero no tenemos el problema que vamos a investigar. Necesitamos tener el problema de investigación o necesita haber ahí algo que nos mueva a hacer esa investigación. Haciendo un paréntesis, quizás a nosotras y a nosotros nos va a costar mucho cuando hagamos nuestra tesis, ¿no? ¿Por qué nos va a costar mucho? Porque desde este momento no estamos buscando un problema a resolver o algo a resolver, ¿no? Y entonces cuando llegamos al final de la carrera no tenemos un problema específico. Tenemos una vaga noción de lo que quisiéramos investigar, ¿no? Y entonces el problema que vamos a tener es que no tenemos el problema, ¿no? En ese sentido, yo sí les comentaría desde ahora que vayan viendo con el conocimiento que ya tienen cuáles son los problemas educativos que existen quizás en nuestro contexto. Ya no nos vayamos a nivel nacional, en nuestro contexto. ¿Cuál es el problema? Y desde este momento empiecen ustedes a buscar información, empiecen a buscar referencias, empiecen a buscar otras formas de hacer educación, etcétera, etcétera, que pueda resolver ese problema que tienen ustedes con el contexto en el que se encuentran, ¿no? Ya sea que ustedes hagan su tesis de manera científica, con el método científico, es decir, estadísticamente hablando, o que lo hagan de manera cualitativa, ¿no? Ya sea cuantitativa o cualitativa. Y podemos sacar experiencias de algunos espacios donde nosotros hemos estado previamente. Por ejemplo, ¿qué problema tengo en mi contexto? Bueno, pues el problema es que la educación no es abrazadora en el sentido de brasas, no en el sentido de abrazar, en el sentido de brasas, es decir, en el sentido de ser acogedora, en el sentido de ser comprensiva con el estudiante, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que es metódica, que tiene un currículum muy inflexible, que los muchachos estudian cosas que no les sirven para la vida, es decir, no como lo decía Freire, ¿no? Lo que quieren hacer respecto a los muchachos es acabarlos, pero en realidad nosotros nunca vamos a estar acabados, ¿no? Siempre estamos en ese proceso de estar aprendiendo cosas. Bueno, pues eso es lo que yo veo en mi contexto, en mi comunidad, ¿no? Pero muchas de ustedes también tienen experiencias, o algunas de ustedes tienen experiencias en otras instituciones, como por ejemplo me parece que la compañera Itzel, como estudiaban en la escuela donde estaba el compañero Gabriel Shalom, ¿no? Era una forma diferente, era una forma loca, iba en contra del gobierno, tenía sus propias formas de ver la educación y sin embargo era una educación que te preparaba para la vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues yo quiero hacer algo así. Pues ya tengo esa experiencia. Yo la viví, ¿no? Yo estuve ahí. Bueno, pues voy a recuperar algo de esa experiencia y ahora que estoy con mi hija, o que estoy con mi hijo, o que estoy dando clases, que estoy tomando
que estoy haciendo méritos en una institución, o simplemente voy a la escuela porque quiero empezar a practicar desde ahora, pues voy a intentar implementar cosas, ¿no? Voy a intentar implementar algunas estrategias que a mí me gustaron y que posiblemente le puedan gustar a otras personas. Bueno, ese es un problema de investigación. Ahora, ok, voy, lo implemento, pero el profesor o la profesora me dice, no, es que eso no debe de ser así. El currículum dice esto, necesitas tener estas herramientas, hay que seguir la planeación, hay que ser estrictos con los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú ya previamente pusiste un problema de investigación y pusiste unas hipótesis, ¿no? Y estás haciendo todo ese proceso cuantitativo de investigación, puedes demostrar al profesor, al director, a la directora, al profesor que está ahí en el grupo, puedes demostrar con números, no te podría rechazar eso que tú vas a demostrar, puedes demostrar con números que los niños efectivamente y las niñas o los estudiantes efectivamente están aprendiendo más con este método que tú estás realizando, ¿no? Con este método que tú estás realizando. En ese sentido, lo estadístico. No sé si me explico ahí. Bien. Bueno, yo cerraría, nada más voy a leer los comentarios de Carlos. Dice que la estadística menciona que nos sirve para analizar información conforme a datos duros, lo que ya mencionábamos, para tomar decisiones que favorezcan la enseñanza en las instituciones educativas. Sí, recordemos, no confundamos, no confundamos. La estadística nos sirve para ser objetiva, ¿no? Objetivos, es decir, atacar el problema de manera tácita, es decir, que vayamos específicamente al problema y intentemos resolverlo. Pero la educación no tendría que ser o no debería de ser de manera racional, es decir, justamente lo que yo les decía hace un momento, que sean estrictos, siéntense bien, etc., sino más subjetiva. La educación como tal del docente al alumno tiene que ser más subjetiva, es decir, en este sentido de el acoger al otro, ¿no? El abrazar al otro, el permitirle ser. Sin embargo, sí podemos utilizar la estadística para trabajar en ciertas dificultades con respecto a la enseñanza. No en la enseñanza como tal, ¿no? Sino con respecto a la enseñanza. Dice, nos permite sacar conclusiones a partir de las observaciones realizadas. No solamente de las observaciones, sino de lo tácito, de lo cuantitativo, de los números reales que nos dio esa investigación. Ayuda a facilitar la formación y generar distintas estrategias para mejorar y aplicar la forma más fácil de aprendizaje significativo. Bueno, no sé si hay una forma más fácil de aprender, ¿no? No sé si hay una forma más fácil de aprender. Lo que sí sé es que el aprendizaje se te va a hacer mucho más fácil cuando quieres aprender algo, ¿no? Cuando se buscan algunas estrategias que te permiten hacer ciertas... estar siempre motivado por el aprendizaje. Y eso no tiene que ver con números, eso tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Entonces, la estadística, como conclusión final, la estadística te sirve para tomar pautas o decisiones de qué hacer con respecto a la forma de que los jóvenes puedan obtener un mejor conocimiento, un mayor conocimiento. Por desgracia, en nuestro país no hemos podido adoptar algunas estrategias que otros países adoptan. Por ejemplo, en nuestro país siempre se debe de dejar tarea. ¿Por qué se debe de dejar tarea? Bueno, no se deja porque queremos que ustedes estén trabajando en la tarde, ¿no? Se deja para que podamos
recapitular lo que hemos visto en la clase. No pasa como en otros países, que no dejan tarea, que el espacio de ocio es espacio de ocio, ¿no? Pero aquí no hacemos eso, pues no somos países de lectores, no estamos haciendo, digamos, algo aparte de estudiar, por ejemplo, como leer un buen libro o leerse un libro, el que sea, ¿no? Y eso no es porque en realidad nosotros seamos flojos, quizás sí, es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis, quizás sí se tendría que hacer la investigación. Pero yo me doy cuenta en mí, que me gusta leer, que a veces no puedo leer por el exceso de trabajo, ¿no? Tengo demasiado trabajo y que tengo que cumplir. Hago el trabajo en vez de hacer una actividad de ocio que a mí me gusta mucho y que también me llena de aprendizajes, ¿no? En ese sentido puede ser otra hipótesis de que tenemos demasiado trabajo, ¿no? Tenemos demasiado trabajo y por eso es que no podemos hacer algo que nos gusta. Por ejemplo, un poco de ocio como el juego, como la lectura, como ciertas cosas que nos gustaría hacer, ¿no? Y todo esto se va incrementando conforme nosotros vamos creciendo, ¿no? Cuando somos niños, el juego es nuestra principal actividad y aprendemos en ese periodo, ¿no es cierto? Aprendemos muchísimo. De hecho, si nosotros siguiéramos con ese proceso de jugar en la primaria, un poco, en la secundaria ya no se juega en las clases, ¿no? En la prepa menos, ya son clases más estrictas, más encajonadas, y en la universidad pues menos, ¿no? Tampoco. Pero quizás si nosotros jugáramos en esos estadios educativos, pues seguramente también aprenderíamos demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha cambiado la forma de educación. Ese podría ser también un tema de investigación, ¿no? Como el ocio, imagínense, me lo imagino así, el ocio como proceso de aprendizaje, ¿no? Alguien podría decir, ¿cómo es que el ocio puede ser aprendizaje? Bueno, sí hay espacios donde se estudia el ocio como proceso de aprendizaje. Cuando uno está ocioso en el sentido de hacer cosas diferentes, también aprende uno, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, tema para investigación, o tema de una maestría que está en Oaxaca, que sería importante entrar, ¿no? Dedicar tiempo de ocio para nosotros. Bien, entonces cierro y en conclusión, eso es lo que nos facilita la estadística, ¿no? No el cambio numérico o factible del aprendizaje significativo con respecto al aprendizaje mismo, sino a la forma de o a buscar las estrategias o la intervención pedagógica para poder hacer un cambio en la manera en la que los muchachos o las muchachas o los jóvenes aprenden, ¿no? Aprenden sin la necesidad de hacer objetivo en ese sentido, ¿no? De que deba de aprender algo, sino la educación es más subjetiva, ¿no? En este proceso de acoger al otro, de abrazar al otro, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, Carlos. ¿Algo que quieran comentar? Final. Mi parte no le. Ok, bien. Bueno, nos toca la sesión 4. Les dejo la tarea de una vez. Ya tienen una, enviarme los datos de su escuela. Por favor, envíenme los datos de su escuela, que es precisamente el tamaño del grupo, del que salieron, del que egresaron, cuántos hombres, cuántas mujeres,
No recuerdo qué otro dato, pero creo que era cuántos siguen estudiando, cuántos de esos son hombres y cuántos de ellas son mujeres. Y de ahí vamos a sacar la media y algunos otros datos, ¿sale? Se los hago en un videito, espero que me dé tiempo. Los subo para que ustedes hagan también un ejercicio parecido. Bien, entonces nos tocaría la sesión 4. Déjenme ponerles aquí, les comparto la pantalla para que vayamos cerrando. Muy bien. Ok, espero que ya la estén observando. Vamos a ver, la sesión 4 es esta. Solamente hay una lectura. Solamente hay una lectura. Entonces, vamos a hacer la sesión 4, que es unidad de análisis, y la sesión 5, ¿les parece? Sesión 4 y sesión 5, que es en la sesión 4 es unidad de análisis y la sesión 5 es definición. Ya aquí ya estamos hablando del modelo cualitativo, y su relación con la estadística, ¿sale? Entonces aquí va a ser la sesión 5 es definición y la 2.2, creo que ahí le puse 2.1, finalidad y herramientas. Bueno, y las lecturas serían de la sesión 4, unidad de análisis con respecto a el primer tema, que era conceptos generales, y de ahí ya entraríamos a la unidad 2, que sería modelo cualitativo y su relación con la estadística, y vamos a leer de la antología definición, finalidad y herramientas, que está desde la página 7 a la 9, y después vamos a leer descripción gráfica de datos variables cualitativas, ¿sale? Que va a estar en el libro de, déjenme lo reviso ahorita, el libro de estadística aplicada a la educación, de la página 41 a la 49. Creo que es el mismo libro que estamos trabajando. Está un poco difícil de leer porque la letra ya está como borrosa, pero sí es entendible. Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a realizar? ¿Qué es lo que van a realizar? Déjenme dejar de presentar. Muy bien. Bueno, pues les parece que de unidad de análisis me realicen una nube de ideas o de palabras, y de los otros tres me engloban por favor en un solo trabajo esos tres temas. Y aquí me van a realizar, yo creo que una diapositiva, bueno, un video, ¿sale? Lo pueden hacer en diapositiva y ya lo convierten a video. Recuerden que todos estos trabajos los estoy, bueno, no me ha dado mucho tiempo, pero los estoy subiendo a la plataforma para que ustedes los puedan ver o los puedan compartir. ¿Sale? Bien, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a los trabajos. No. Ok. Ok. Bien.
pues eso sería todo. Les pido por favor, sí, algo muy importante, que me envíen los datos, ya sean los datos en WhatsApp, o que los pongan en una hojita, le saquen foto y me lo envíen, ¿no? Para que podamos empezar a hacer algo más práctico, ¿no? Ya sé que sería mejor que estuviera en un pizarrón y les explicara ahí más a grandes rasgos con una tablita, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, no lo podemos hacer, así que pues envíenme sus datos para que yo lo haga aquí y les envío el ejercicio para que ustedes también tengan una observación más clara de cómo se utiliza la estadística, aunque sea de manera ínfima, en la educación. ¿Sale? Ok. Bien, pues eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase.